Hoy vamos a hablar acerca de planeación agregada, en especial acerca de las estrategias de planeación. Para esto, primero necesitamos saber que la planeación agregada es una decisión aproximada sobre cuánto producir y qué recursos se necesitan para cubrir la demanda en un horizonte de planeación. Además de esto, la pregunta que queremos responder es cuántas unidades agregadas puede producir según el número de empleados y los recursos en un tiempo determinado. Esto de unidades agregadas es una manera estándar de tener las unidades que produce la empresa. Para esto tenemos las estrategias de planeación, en donde la primera es acerca de la nivelación, en donde la fuerza de trabajo es constante, y tenemos la siguiente gráfica. Mientras que en la estrategia de persecución tenemos un número exacto de trabajadores durante un periodo determinado, en donde se tiene bajos niveles de inventario, como se puede ver también en la gráfica. Para poder hacer estos ejercicios necesitamos saber la siguiente notación. Dentro de los parámetros tenemos la demanda, el stock de seguridad, las unidades producidas por un operario, los días de trabajo y las unidades producidas por un operario en cierto tiempo. Además tenemos estas variables como lo es el número de trabajadores que necesitamos, la cantidad de unidades producidas en cierto tiempo, los trabajadores contratados y los trabajadores despedidos, además del inventario al finalizar el periodo. Para entender mejor esto tenemos el siguiente ejercicio, en donde tenemos como enunciado que el gerente de una compañía que fabrica sombrillas desea conocer cuál debe ser la fuerza de trabajo necesaria para suplir la demanda en los siguientes 4 meses. Para esto se cuenta con la información de los pronósticos, de la demanda y de los días laborales, como se puede ver en la tabla. Dentro de las condiciones que tenemos es que al finalizar el mes de marzo tenemos un número de 12 trabajadores que llevan más de 3 meses en la compañía. Además que para este mismo mes se tiene un inventario esperado de 50 sombrillas. Además se tiene que para el mes de mayo se espera tener una recepción programada de 14 unidades, mientras que para el mes de junio se espera tener un inventario de seguridad de 50. Dentro de las condiciones tenemos que la tasa de producción de los trabajadores depende de cuánto tiempo lleven en la compañía. Si es su primer mes es del 50%, el segundo mes es del 60% y a partir del tercer mes es del 100%. Además se tiene que las unidades parciales de producto son desechadas al final de cada periodo, los trabajadores son contratados por tiempo completo y no se permiten faltantes. Teniendo este enunciado, la estrategia que desea utilizar la empresa es la de inventarios mínimos y sin faltantes. Por esta razón, la estrategia de planeación que se plantea usar es la de persecución, en donde se quiere encontrar la fuerza de trabajo y los inventarios para los meses de abril, mayo, junio y julio. Para esto vamos a tener los siguientes pasos, donde primero vamos a calcular el requerimiento neto, luego las unidades producidas por un operario, a continuación las unidades producidas al inicio de este periodo, luego calcular cuántos faltan en este mismo periodo, luego calcular el número de trabajadores, después calcular las unidades producidas al finalizar este periodo y finalmente se tiene el cálculo del inventario al finalizar este periodo. Teniendo esto en cuenta, es un proceso iterativo para todos los periodos que vamos a ver. Entonces lo primero es calcular el requerimiento neto y se usa la fórmula que se puede ver. Se tiene el ejemplo para el mes de abril. Y estos son los resultados para todos los meses. Se debe tener en cuenta que el requerimiento neto varía según el inventario del mes anterior. Después se calcula el número de unidades producidas por un operario en el tiempo T, en donde la fórmula son los días laborales por la tasa de producción. Como dijimos anteriormente, la tasa de producción varía dependiendo de cuánto tiempo el operario haya estado en la empresa. Por esto, si están en el primer mes, esta es la fórmula. Para el segundo mes es esta. Y para el tercer mes es esta. En esta tabla se pueden ver los resultados después de calcular para todos los meses y cabe resaltar que estos valores no cambian con el tiempo dependiendo por la fórmula que vimos anteriormente. Seguido de esto se tiene el cálculo de la cantidad de unidades producidas al inicio del periodo, en donde se tiene la siguiente fórmula. En este escenario se tienen dos opciones. La primera es donde los trabajadores son antiguos, como se puede ver en la fórmula, y la segunda opción es que una parte de los trabajadores sean antiguos y la otra parte de los trabajadores hayan sido contratados en el mes anterior, como se puede ver. Con esto se tiene el siguiente resultado, en donde estos valores dependen del número de trabajadores del mes anterior y, como dijimos, debe tener en cuenta el tiempo que llevan en la empresa. Y estos son los resultados después de todas las iteraciones.
Seguido a esto, se tiene que calcular cuánto falta, es decir, el inventario inicial del periodo, como se puede ver en la fórmula. La primera opción es que el resultado dé negativo, es decir, que necesitamos contratar personal. La otra opción es que el resultado dé positivo, es decir, necesitamos despedir. Según esto tenemos los siguientes resultados, en donde tenemos que tener en cuenta que el inventario cambia en el tiempo según el requerimiento neto y la producción inicial de este mismo periodo, pero estos son los resultados para finales después de todas las iteraciones. Después de esto se tiene que hacer el cálculo del número de trabajadores necesarios para cada uno de los periodos con la fórmula que se puede ver ahí. La primera opción es cuando necesitamos contratar, esto lo decidimos con el paso anterior dependiendo del resultado que nos haya dado. Entonces, si necesitamos contratar, estas son las fórmulas que utilizamos, y si necesitamos despedir, estas son las que usamos. Como ejemplo tenemos lo del mes de abril y el mes de julio. Y esta es la tabla de todos los meses después de haber hecho todas las iteraciones. Como ejemplo tenemos en el mes de abril, que tenemos 6 contrataciones. Entonces, para tener en cuenta es que en el mes de abril estos empleados son tratados como nuevos, es decir, su productividad es del 50%. En mayo se considera que ellos tienen una productividad del 60% y en junio y en julio del 100%. Y estos son los resultados después de haber aplicado las fórmulas en todas las iteraciones. Para continuar, se tiene el cálculo de la cantidad de unidades producidas al finalizar este periodo con esta fórmula. Tenemos dos opciones. Si decidimos contratar, se tiene que hacer una suma con estas fórmulas, y si necesitamos despedir, se tiene que hacer una resta. Acá se debe tener en cuenta estos valores, los que estamos señalando acá, el del KNT, debido a que si necesitamos contratar, el valor es de un operario nuevo, es decir, de productividad del 50%. Mientras si deseamos despedir, necesitamos saber cuánto tiempo la persona duró en la compañía, si 2 o 3 meses, y dependiendo de ese resultado, este valor del KNT cambia. Este es un ejemplo para los meses de abril y para los meses de julio. Con esto se obtiene la siguiente tabla, que son los resultados finales, en donde en los meses de abril, mayo y junio se necesitó contratar, es decir, se hizo una suma, mientras que en los meses de julio se necesitó despedir, por eso se hace una resta, y estos fueron los resultados. Para finalizar, se tiene el cálculo del inventario al finalizar cada uno de los periodos con la fórmula que se tiene ahí. Este es un ejemplo para el mes de abril, reemplazando cada uno de los valores. Como resultado final se tiene la siguiente tabla, en donde es el resultado final de todo el proceso iterativo con los 7 pasos que mostramos anteriormente. Debido a que la compañía nos pide un resultado final en términos de fuerza constante y de inventario, se tiene la siguiente tabla, en donde el resultado del número de trabajadores se halla redondeando hacia arriba para así tener una jornada de tiempo completo, y en cuanto al inventario se tiene un mínimo de inventarios y sin faltantes.